Me llamo Alberto Ortiz Ruiz y esta es la actividad número 9 de la materia de filosofía. Lo que nos está diciendo en esta tarea es lo siguiente. Si existe algún político honesto, entonces debe enfrentarse a muchas adversidades. Si se enfrenta a muchas adversidades, entonces deberá tener fortaleza de carácter. Por lo tanto, si existe algún político honesto, entonces deberá tener fortaleza de carácter. El primer punto de esta tarea nos dice lo siguiente: las conectividades lógicas. La conjunción. La conjunción es la unidad de dos elementos. En un ejemplo de los textos que están ahí en el poli virtual, nos dice lo siguiente: Juan es buen estudiante. Juan es buen deportista. Son atómicas, pero si las juntas ya son moleculares. Se unen. La disyunción es la posibilidad de elementos, como por ejemplo, ¿te gusta esto o te gusta lo otro? No se pueden las dos. La condicional es el cumplimiento de los hechos. Si sacas 10, por lo tanto eres buen estudiante. Es la derivación de un hecho o de una acción. La bicondicionalidad es la relación recíproca de dos hechos o dos textos. Lo que te dice, si haces esto, entonces pasará esto. Y esto va a pasar si haces esto. O sea, las dos se complementan. Y la negación es la negación de un hecho o de un texto. Como por ejemplo, yo no fui al cine. Es un ejemplo. Aquí nos dice, si existe algún político honesto, entonces debe enfrentarse a muchas adversidades. Aquí lo que yo hice para ver de este texto en dónde encajaba en las conectividades lógicas, hice lo siguiente: leí los textos y empecé a ver qué es lo que tenían en común y descubrí esto. Entonces, si existe algún político honesto, entonces esta palabra hace la diferencia porque hace que sea condicional, es el cumplimiento de un hecho. Si existe algún político honesto, entonces debe enfrentarse a muchas adversidades. Si se enfrenta a muchas adversidades, entonces deberá tener fortaleza de carácter. Por lo tanto, si existe algún político honesto, deberá tener fortaleza de carácter. Aquí es condicional. Se podría decir que es conjunción o bicondicionalidad, pero no. ¿Por qué bicondicionalidad? No, porque aquí no está diciendo que a fuerzas, si existe algún político honesto, entonces a fuerzas, o sea, se entrelazan. Debe enfrentar muchas adversidades. No nos dice eso. Es condicional. Y aquí es lo siguiente. Yo hice dos tablas para ver cuál se acoplaba mejor. Esta, la primera de arriba, yo siento que es la más acertada. Y ahora veamos lo siguiente. P es el político honesto. Q, adversidades. Y R, fortaleza de carácter. ¿Cómo leer esto? P, condicional Q. Si existe algún político honesto, entonces debe enfrentarse a muchas adversidades. Es este. Si se enfrenta a muchas adversidades, que es Q, estos dos signos se cambian por conjunción. Estos dos signos de aquí son conjunción. Aquí, Q, adversidades, R, fortaleza de carácter. Si se enfrenta a muchas adversidades, entonces deberá tener fortaleza de carácter. Y aquí P. Por lo tanto, si existe algún político honesto, P es conjunción. Deberá tener fortaleza de carácter. Así es como se lee del lenguaje natural al lenguaje lógico. La de abajo es una menos correcta, porque yo consideré que podrán ser todas condicionales, al tener todas un elemento que deriva en otro elemento. Esas son estas dos tablas que yo consideré las más aptas. El punto número 3 son las tablas de verdad, que es acomodar estos datos en la tabla de la verdad o de verdad. Esta tabla se basa en lo del texto. Aquí dice que P
son los siguientes, Q es lo siguiente. Entonces, P se deriva a la condicionalidad y este elemento se cambia por conjunción, Q. Y esta es la tabla de la verdad. Para la validez queda lo siguiente, P y se deriva la condicionalidad a la condicional. P, este signo es de conjunción, Q. Y es una tabla tautológica. Y esta es la tabla tautológica, que es P y Q. P es verdad, verdad, falso, falso. Q es verdad, falso, verdad, falso. Y aquí es condicional. Si es verdad y verdad, es verdad. Si es verdad y falso, entonces es falso. Si es falso y verdad, es verdad. Y si es falso y falso, es verdad. Como por ejemplo, no hagas esto. No. O sea, poner no, no hagas esto. Esto se contradice con esto. Por lo tanto, es verdad. Y así es como queda toda la tarea. P es el político honesto. Q son las adversidades. Y R es la fortaleza de carácter. Aquí lo más importante es esto, porque esto es todo lo que se deriva. Y esta es la actividad número 9 de filosofía.